vamos entonces a escuchar a la doctora Molina, que va a exponer su trabajo llevado como título Deconstruyendo a Puras desde la joven psiquiatría. Yo no tan joven, pero no sé, Raúl. Sí, sí, bueno, joven con respecto al resto que estamos aquí. Así que... Bueno, pues también si puedes... sí, abreviar. A ver qué tal. Porque a mí me ha tocado la parte densa, ardua y después de comer, o sea que preparaos. Bueno, en primer lugar, sobre todo agradeceros la invitación, porque para mí esto, ante todo, es una oportunidad magnífica de aprendizaje, sin duda alguna, visto el conocimiento de la sala y de verdad me parece súper importante hacer este tipo de reuniones, ¿no? Tan importantes y sobre un tema tan relevante. Entonces, yo lo que he hecho básicamente cuando me hizo la propuesta Raúl es desglosar un poquito con ayuda de, bueno, los dos en realidad, por igual, Camilo Vázquez, que es compañero psiquiatra, trabaja en el PAIP, sé que está ahí mal puesto, Paime, allí en Modesto la Fuente, yo trabajo también allí, y lo que hemos hecho ha sido desglosar un poquito este texto y analizarlo por apartados, exponiendo una serie de puntos fuertes que considerábamos, así como las debilidades, e intentando aportar algo nuevo. Entonces, os quería contar un poco cómo me he sentido cuando me enfrenté por primera vez a este texto. Raúl me llamó, me propuso analizar el texto de Puras y, claro, yo leí así en diagonal, rápido, me lo envió. Vi términos como comunitario, salud mental, enfoque de políticas, derechos humanos, empoderamiento. Me fascinó, automáticamente me subí al carro. Pero luego, un mes después, estando allí con mi bebé, digo, bueno, hoy es un día ideal para leerme este texto y lo leo un poquito en diagonal, pero ya entrando en mayor profundidad, ya empiezan a salir términos como la resiliencia, que también se ha mencionado, estigma, institucionalización, empoderamiento, y todos estos términos como que bailaban en mi cabeza sin llegar yo a hacerme una idea, ¿no? Me preguntaba mi marido, ¿y qué es esto que lees? Y yo, bueno, pues no sé resumírtelo, va de derechos humanos, pero déjame que lo lea mejor y ya te diré. Total, que lo leí una tercera vez, una cuarta vez, yo no me hacía con el texto, intentaba hacer conexiones lógicas entre los términos y la verdad que, si os soy sincera, no lo conseguía. O sea, por una vez pues pensé, oye, tengo el pensamiento psicótico, las hormonas me están alterando demasiado, ¿no? Porque no era capaz. Y la verdad que me sentí como un millennial porque yo decía, si ahora Raúl me pide mi opinión, es que no soy capaz de ponerla en palabras, la pondría con un emoji, como hacen ahora, ¿no? Ahora ya lo expreso brevemente y esto es lo que te puedo decir, Raúl, o sea, estoy enfadada, o sea, no sé cómo abordarlo. Total, que hablando con mi compañero Camilo, que es un poquito más paciente, una persona muy sabia, me dijo, no, mira, Rosa, yo creo que esto nos lo tenemos que tomar como una declaración de intenciones, ¿no? Porque si no, esto es difícil y sí, nos vamos a enfadar, ¿no? Entonces yo pues seguí con el tema de los emojis y ya levanté un poquito la ceja, digo, bueno, esto puede tener sentido, pero a mí aquello de es una declaración de intenciones se me quedó grabado, ¿no? Porque era, como yo llego a un punto que ya estaba cada vez más no sé, autorreferencial, ¿no? Entonces, lo de las intenciones, yo decía, ¿intenciones de qué? De fastidiarnos, ¿no? Bueno, en definitiva y en resumen, os transmito todo esto porque en psiquiatría, bueno, y en salud mental en general siempre decimos que la forma, ¿no? Y lo que vemos del paciente es muy importante y para mí esto es como la contratransferencia que a veces nos producen los pacientes en consulta y es un poco lo que a mí me produjo este texto de entrada. Por ende, ya está hablando de aspectos formales para lectores naif, como es mi caso, y que de alguna manera para mí tiene una importancia relevante en todo esto de términos que utiliza Puras como el empoderamiento, porque yo me pregunto qué tipo de empoderamiento tienen los ciudadanos a los que quiere hacer partícipes cuando si ni siquiera yo, que me considero familiarizada con el campo de la salud mental, estoy teniendo esta capacidad, ¿no?, para entender este texto. O sea, ¿hasta qué punto este texto está llegando al ciudadano? Yo lo veo muy lejos del ciudadano, ¿eh? No quiero decir que no haga aportaciones muy relevantes, por supuesto que las hace, pero lo veo alejado del ciudadano. Bueno, a ver. Se ha ido otra vez. Se ha puesto en negro otra vez, como esta mañana. Eso no se ha puesto antes en negro. Es que te ha habido Puras. Sí, eso veo. A mí es que me han avisado que no venía y digo, rienda suelta. Hasta luego. Hasta luego. Total, mi estrategia fue sentarme en una mesa, tomármelo ya un poquito de otra manera
poner una foto de Ainius Puras. Me pareció muy importante conocer a este personaje. Dije, oye, ¿qué hay detrás de este texto? ¿Quién está ahí? ¿No? O sea, es importante saber quién se está dirigiendo a ti. ¿Eh? Yo voy a pensar en alguien que me recuerde con una cara afable a este personaje. Y me vinieron Trump a la cabeza y también me vino Putin. Y entonces mi emoji era, voy a intentar sonreír, hacer una especie de risoterapia mientras leo el texto, porque seguro que lo abordo de otra manera, ¿no? Es la lupa que tú te pongas va a tener un impacto fundamental. Entonces, yo me quise poner, en vez de una lupa, un emoji, que es lo que hacen los millennials. Yo aquí soy una millennials frente a vosotros, no por edad, pero sí por conocimiento. Entonces, me vais a permitir que falta que las expresiones las haga con emojis, porque si no, aquí me hundís entre todos. En resumen, y empezando entonces por esta parte, creo que ya todos aquí en la sala saben quién es Ainius Puras. Yo me quise informar, como no sabía el público al que íbamos, pensé inicialmente que iba a haber un público en la sala, pero al final la jornada es el mismo concepto, ¿no? El año pasado, una jornada de debate entre nosotros. Pero bueno, es de origen lituano, es psiquiatra infantil, he visto que también es profesor en la Facultad de Medicina, de Filosofía, de Ciencias Políticas, en diversos campos y con experiencia en derechos humanos. El relator especial de la ONU es una figura que se nombra por expertos independientes en calidad de una serie de criterios. Criterios de pericia, de experiencia en el campo del mandato, de independencia, de imparcialidad, de integridad personal y de objetividad. Y además, a la hora de elegir a este relator especial se tienen en cuenta criterios de equilibrio en género y criterios geográficos. La autoridad responsable de la que emana esta figura y la elección de esta figura es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y el relator especial recibe el mandato para examinar, supervisar, asesorar e informar públicamente sobre problemas relacionados con los derechos humanos. La duración del cargo es de 3 años, se puede prorrogar hasta otros 3. El fin del cumplimiento del relator especial es hacer este tipo de tareas, ¿no? Como ya he dicho, evaluar y verificar alegaciones individuales sobre posibles violaciones de los derechos humanos en diversos países, acudir sobre el terreno a recabar hechos que permitan verificar esas alegaciones. Ante alegaciones verificadas, emitir comunicados que irán remitidos a los gobiernos responsables, proporcionar asesoramiento y apoyo técnico sobre el terreno a los diferentes países y implicarse en actividades de investigación, promoción y difusión. Esta será posiblemente la única vez que aparece investigación en el texto, como bien decía Raúl, imagino. Bueno, reciben apoyo personal y logístico de la Oficina del Alto Comisario de los Derechos Humanos y un aspecto que nos parecía importante y relevante a la hora de analizar el artículo es que no perciben remuneración económica. Obviamente, esto no tiene un impacto, yo creo, a la hora de elaborar este tipo de informes y de considerarlo. Algunas consideraciones iniciales. Pues este informe se emite cada 8 meses desde el nombramiento que se hizo en 2014. Se trata del 24º informe en relación con el mandato sobre el derecho al disfrute a la salud. La periodicidad es semestral, como he comentado, y se expone una estructura básica y una serie de objetivos y se detallan las actividades llevadas a cabo durante los 8 meses del cargo. Este es el resumen que viene en el texto, ¿vale? Que más o menos viene a decir cuáles son los objetivos y los pasos que va a dar. Me parece relevante subrayar lo del camino a seguir porque desde mi punto de vista o desde el punto de vista de un Camilo y mío, que hemos sido los que hemos hecho el análisis del texto, no hay un claro camino a seguir, nos parece. O sea, se hacen muchas propuestas, pero no explicita cuáles son los pasos. Y bueno, esta es la división en la que podemos encontrar en el texto, estos 6 puntos fundamentales. Raúl nos hizo una propuesta de cara al análisis, que era dividir coger los 3 primeros por un lado, luego analizar el cuarto, que es quizás uno de los más largos, el quinto también es otro de los más largos, que lo hemos analizado por separado, y luego ya las conclusiones. Entonces, en estos 3 primeros puntos hay una introducción, una serie de actividades realizadas durante el periodo del mandato y un resumen del mandato anterior. Y ahora doy unas pinceladas, así un pequeño análisis que hemos hecho a esta primera parte. En el apartado A expone que de las 72 comunicaciones enviadas habla Puras en términos genéricos. Entiendo que para un público que está muy familiarizado con este tipo de textos, pues quizás esto es más obvio, pero para nosotros sí nos planteábamos, ¿no? Y varias de las cosas que comenté durante la evaluación o análisis del texto lo comento como preguntas o como observaciones, ¿no? Porque somos conscientes de que en algunos campos a lo mejor es por desconocimiento o por no estar familiarizados con el campo. En cualquier caso, lo que plantea Puras es que manda 72 comunicaciones y la tasa de respuesta es de un 52%,
Las preguntas que emanan de nuestras reflexiones, si hay realmente alguna posibilidad de que haya una mayor respuesta por parte de los diversos países, ¿no? Porque hay esa baja participación. Y luego, ¿cuál es la información o el contenido de estas comunicaciones? No están accesibles, no hemos tenido acceso ni hay forma de conseguirla, ¿no? Entendemos que en un texto de este tipo no te pueden poner, obviamente, las comunicaciones, pero sí a lo mejor remitirte al punto donde las puedes encontrar. En el apartado B habla de la experiencia en Malasia, donde estuvo durante 15 días, donde tuvo reuniones con delegados gubernamentales y visitas a diversos dispositivos, pero una vez más hace alusión a temas genéricos, menciona que ha estado allí, menciona aspectos relacionados con la salud mental, pero esta documentación no está accesible tampoco desde la página web de las Naciones Unidas. Y en los apartados C y D aborda actividades de tipo formativo, divulgador y de coordinación. Desde nuestro punto de vista, la exposición que hace, no sé si habéis leído estos apartados así en detalle, es una exposición algo aleatoria, ¿no? En unos apartados de repente da agradecimientos a un relator previo, no menciona el nombre, más adelante vuelve a hacer otro agradecimiento a otro relator previo del que sí menciona el nombre. Los datos son incompletos, ¿no? A lo mejor se centra en mencionar unos aspectos, otros no. Todo un poquito ambiguo a nuestro modo de ver. En el repaso de la labor del mandato del 2003 al 2014 habla sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y hay dos dificultades fundamentales que encontramos en este apartado, y es una persistencia de la concepción dualista del ser humano, que creemos que puede estar en el origen de alguno de los problemas planteados, y es que sigue dividiéndose, ¿no?, entre salud física y salud mental. Y también en el uso de la palabra posible, ¿no? Hasta qué punto es problemático dejar esta apertura, ¿no?, de posibilidad a la hora de prevenir el deterioro de los individuos y su tratamiento. Bueno, en cuanto al marco teórico del derecho, en esta misma parte habla de un marco teórico de derecho desde el que partimos o desde el que él propone que se debe partir. Habla de convertir la salud en un derecho que emana de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y supone una exigencia de primer orden ético para los países miembros de la ONU, ¿no? Lo establece como que esto debe ser un punto fuerte y en esto estamos totalmente de acuerdo con él, nos parece fundamental. También habla de la relación explícita entre los determinantes sociales y subyacentes para la salud, no centrando los esfuerzos únicamente en el ámbito asistencial. Otro punto que nos parece clave. Y luego la cuestión sobre lo que los derechos humanos aportan a la salud expone que está todavía abierta, ¿no? Que es una tarea que está por definir en torno en el concepto de la conceptualización de los derechos. Hace una distinción entre procesos con orientación judicial y de procesos orientados a políticas. Habla de la obligación legal de los estados de velar por la salud de las personas y habla de la rendición de cuentas. Y también habla de cómo resulta problemático articular de qué manera se va a poder sancionar o penalizar el incumplimiento de estos compromisos. Bueno, luego recalca unas áreas de especial interés que él menciona, que nos parecen pues fundamentales, ¿no? Una distribución equitativa económica, una salud sexual y reproductiva. Perdonad que ha salido desordenado, lo voy a abrir todo. Hace mención a las enfermedades que están desatendidas, al acceso equitativo a medicamentos, discapacidad, atención a la infancia, etcétera, etcétera. Pero nosotros aquí hemos añadido una serie de puntos que nos parecía que no estaban presentes, ¿no? Por ejemplo, un compromiso explícito a la salud del sujeto anciano. O sea, Puras hace mucho hincapié en el tema de la infancia, no sé si porque es psiquiatra infantil o porque, por supuesto, le parece fundamental, estamos de acuerdo en ello, pero, sin embargo, no se hace mención al sujeto anciano, tampoco a la promoción del bienestar en torno al fin de la vida y a una muerte digna, tampoco a cómo se articulan las medidas de protección dirigidas a las personas sin Estado, aquellas que están en tránsito entre países o en campos de refugiados. Entonces, estos son algunos de los puntos que queríamos añadir y que nos parecía que estaban ausentes en el texto. Compartimos con el doctor Puras el convencimiento de que debe adoptarse un enfoque integral de derecho a la salud que trascienda la mera asistencia sanitaria y favorezca la creación de comunidades empoderadas, inclusivas y saludables. Y la preocupación ante la posibilidad de que cualquier enfoque basado en los derechos pueda derivar en promesas vacuas si no existen mecanismos para una adecuada vigilancia y una adecuada rendición de cuentas. A nosotros este punto, ¿no?, que en realidad él lo menciona, es un poco el que nos ha hecho contactar con esto otro que yo expresaba, ¿no? Habla de ese empoderamiento de la sociedad y de ese llegar al ciudadano
pero sentimos que a lo mejor con el texto tampoco estamos llegando a ellos. En cuanto a aspectos formales, creo que más o menos los he mencionado, ¿no? He hecho como un análisis de la parte de contenidos de ese primer bloque. En cuanto a aspectos formales, creemos que, así como visión crítica, es que hay una dificultad para el lector no acostumbrado con este tipo de textos. Falta también un marco explicativo previo, que es el que hemos intentado hacer nosotros, como habéis visto en la introducción. Y también nos parecía que es un texto que podría interpretarse como de consumo interno, ¿no? Con esta especie de familiaridad en unas ocasiones que adopta hacia otros relatores, como que les saluda dentro del propio texto, y no tanto un texto divulgativo, ¿vale? Esa es un poco la sensación que hemos tenido. Y aquí en estas tablas hemos resumido, las podéis encontrar en la web, como vamos justo de tiempo y más o menos lo he mencionado todo. Pues muy bien, sí. Bueno, pues así a modo de, en los aspectos, lo hemos dividido en aspectos conceptuales, pragmáticos y formales. Dentro de los conceptuales, las fortalezas que vemos es que se adopta una ética de máximos, un enfoque centrado en la comunidad, una atención importante a los determinantes sociales y un compromiso por la equidad. Como debilidades, pues que sigue dándose ese dualismo implícito en el concepto de salud física y mental, que no se menciona explícitamente aspectos transculturales en la evaluación y que hay una vaguedad del mandato incluida en la cláusula de posibilidad. En cuanto a los aspectos más pragmáticos, las fortalezas que hemos encontrado, pues que hay una potencia del marco del derecho, un prestigio hacia las Naciones Unidas, una continuidad y cohesión del mandato y una difusión de alcance global. Debilidades, la baja tasa de respuesta comunicadas por los distintos países, desconocemos, como ya he comentado, las comunicaciones que han emitido los diferentes estados, la importante dependencia de la colaboración voluntaria de los estados, porque como hemos mencionado, el relator es invitado por los países. ¿Qué ocurre con aquellos países donde no va el relator porque no es invitado, ¿no? Entonces, son factores tan importantes como el factor económico, son voluntarios y además las invitaciones por parte de los diferentes países también son voluntarias. La ética de máximos puede desalentar su cumplimiento, esto podría verse como una limitación. La escasa potestad y capacidad sancionadora, ¿no? Cuando estamos hablando de términos tan a nivel tan internacional, hasta qué punto podemos llegar a sancionar o a controlar que se aplican todos estos modelos, y que hay una vulnerabilidad a influencias y vulnerabilidad a ciertas influencias externas y a sesgos, ¿no? A la hora de analizar los datos. En cuanto a los aspectos formales, creo que eso sí que ya me lo salto porque más o menos los hemos dicho. En el análisis de la parte 2 es el bloque que se llama el camino a seguir. Tenemos a su vez dos apartados. Así, a modo de síntesis, el relator especial considera más útil el enfoque basado en políticas. Esto ya más o menos se ha mencionado a lo largo de la jornada. Alerta acerca de los enfoques selectivos en la promoción de derechos por el peligro de dificultar la aplicación de algunos de ellos, así como el riesgo de promover la inequidad. Y propone una evaluación empírica de las medidas, rendición de cuentas, promoción de buenas prácticas y reivindicación del cumplimiento de derechos no jerarquizados. Esta es la síntesis del texto, ¿no? ¿Qué fortalezas vemos en esto que comenta Puras? Pues que hay una consideración amplia derivada de la defensa de los derechos humanos, de los determinantes sociales y ambientales, que nos parece clave. Da una gran importancia a incorporar una visión longitudinal basada en el ciclo de la vida, como comentaba antes, desde la infancia fundamentalmente. Da un valor de la salud como asunto socioeconómico. Dice que tenemos que huir, ¿no?, de este modelo más centralista, jerárquico y deficiente que ya se ha mencionado a lo largo de la jornada. También resalta la importancia de no dividir o separar en los derechos humanos, o sea, habla de la interdependencia y la indivisibilidad de los mismos, de la promoción de la salud y prevención y la salud pública, y también critica las prácticas desequilibradas y selectivas, así como las asimetrías de poder, que también, por no repetir, pues seguimos avanzando porque creo que se ha mencionado bastante. Y ya vamos a cuál sería nuestra evaluación en cuanto a las debilidades de este segundo bloque. Bueno, pues creemos que por un lado la amplitud de miras ligado al enfoque de derechos puede tener sus limitaciones, ¿no? A veces con un campo quizás expuesto como con tal amplitud, pues también dificulta el marcarse los objetivos, así como el camino para llegar a ellos. En la perspectiva de género nos parece que no especifica, como ocurre en otros apartados como el de enfoque transcultural. Aquí creo que hemos puesto, sí, una diferencia, ¿no? Cuando hablamos de enfoque transcultural tenemos la aproximación ETIC y la aproximación EMIC, ¿no? Entonces, la ETIC sería la aproximación externa en la que lo comparamos con el resto de
sociedades o de culturas, mientras que la EMIC sería considerarlo como a nivel individual al sujeto dentro de su cultura. Pues nosotros nos preguntamos, siendo que el relator especial es invitado por países tan diversos, hasta qué punto se aplica una perspectiva ética, ¿no? Con las limitaciones que ello implica. Estaríamos hablando, ¿no?, como de una aplicación masiva por igual a todos los países, ¿no? Como esto de los pozos que ha comentado Raúl. Me parece que escenifica muy bien esto, pero el relator no hace mención a si se adopta algún tipo de, pues eso, de medida o si hay algún tipo de traductor transcultural o ayudante transcultural que ayude a interpretar algunos de los datos que tiene. Sigo, otra de las debilidades que vemos es lo de la omisión de atención al sujeto anciano, que prácticamente no es mencionado. También en cuanto a la conceptualización de la discapacidad, si se refiere a este concepto moderno, ¿no?, de cómo la sociedad es la que es generadora de esa discapacidad, que también se ha hablado. Nos falta una definición respecto a los marcos normativos, leyes, procedimientos judiciales, así como procesos y resultados de las políticas. Habla muy ampliamente en toda esta terminología, pero al final te quedas como nadando en la nada, o sea, no concreta, ¿no? Y en cambio sí que pone un ejemplo del ébola en África, de cómo la desigualdad ha hecho que el ébola se haya desarrollado en ciertos países, mientras que en otros hemos sido capaces de erradicarlo rápidamente. Lo pone como un ejemplo, pero en el resto de aspectos de marcos normativos no hace mención a ningún otro ejemplo, con lo cual te cuesta, ¿no?, hacerte la idea a qué se refiere. Y distinción entre aquellos aspectos en los que el relator especial observa, aquellos en los que propone y aquellos en los que recomienda. Porque a lo largo de todo el texto, no sé si os habéis fijado, pero continuamente repite, el relator observa que, o el relator propone, pero no hay un bloque que diga propuestas, salvo al final, que hace las conclusiones. No es posible distinguir bien entre qué es lo que observa, qué es lo que propone y lleva confusión, ¿no? Pues lo que esperábamos era encontrar un bloque de observaciones de los datos de los países en los que ha estado y luego una serie de conclusiones o de propuestas, y todo a lo largo del texto es bastante confuso. Alguna debilidad más que hemos encontrado es que el salto entre las políticas de salud al contacto directo con el ciudadano. Nos parece que hay una brecha muy grande y la pregunta es, ¿cuál es la propuesta, ¿no? ¿Hay alguna propuesta sobre la mesa que se haya hablado o seguimos en lo mismo, ¿no? Porque esto realmente da la impresión, también por el texto que ha comentado Antonio, de 1985, realmente hemos evolucionado tanto, 30 años atrás se estaba debatiendo lo mismo y seguimos sin propuestas explícitas, porque es que realmente en el texto no se encuentran, ¿no? Se habla hay mucha terminología, pero poca parte práctica. Luego también la propuesta de abajo arriba o esa propuesta de horizontalidad también creemos que puede estar limitada, ¿no? Porque al final sí, quizás es muy favorecedora y desde luego hay que acabar con las estructuras jerárquicas, pero una vez más, ¿cómo se propone hacer esto, ¿no? Porque desde luego que es ideal, pero también tiene su contrapunto y sus limitaciones. Y bueno, algunos temas clave que también nos parece que ha omitido, ¿no? La legitimidad de obligar a abandonar o penalizar ciertos estilos de vida perniciosos. También ha omitido la experimentación en medicina, se ha omitido la no utilización del cuerpo y sus partes con ánimo de lucro, decisiones al final de la vida y tratamientos médicos, vulnerabilidad del sujeto anciano, información y consentimiento informado. Son puntos que nos parece que son relevantes y que deberían haberse incluido. Aspectos de mejora, pues como ya he repetido 1000 veces, una mayor mención explícita a planos de intervención y a propuestas, que incluyera un apartado de limitaciones, y así voy mal, ¿no? Que hubiera un apartado de limitaciones encontradas desde su experiencia, cuál cree que son las limitaciones fundamentales, que hubiera que tuviéramos más datos bibliográficos, una mayor asignación de roles y responsabilidades, que especificara a quién se refiere, ¿no? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Los estados? ¿De qué manera? ¿No? Y a lo mejor que se planteara iniciativas prometedoras como las de eHealth para llegar a aquellos grupos como los adolescentes o grupos con movilidad reducida que no son tan accesibles. Bueno, y ya como vamos mal de tiempo, este era el último bloque. Estos son los 7 apartados que aborda. He puesto una síntesis y voy a saltar directamente a las conclusiones. ¿No? Porque ya... Sí. Si queréis, directamente lo hablamos sobre la marcha. Pero bueno, básicamente que el relator especial propone el marco de los derechos humanos con un abordaje preventivo amplio, de especial interés o atención a la inequidad en cuanto a asimetrías de poder, inercias institucionales, exclusión de los receptores finales en decisiones y riesgo de la aplicación selectiva de los derechos humanos. Hace una defensa de la asistencia sanitaria en torno a nivel de asistencia primaria y comunitaria,
pero nosotros nos preguntamos hasta qué punto todas estas limitaciones que nos encontramos en la medicina especializada y por la cual se promueve que vayamos más hacia lo comunitario, hasta qué punto también encontramos los mismos problemas cuando estamos entre lo comunitario o similares. El enfoque del ciclo vital que nos parece fundamental, el de la violencia y, bueno, yo creo que lo dejo aquí porque si no, no acabamos. Muchas gracias y me quedo con esta frase de Brundtland que la ha puesto Puras en el texto. Y nada, si queréis, damos pase a...